Aleluya. El Señor ha estado tratando conmigo en esta semana. He estado analizando lo que está pasando alrededor del mundo. Y yo sé que muchas veces queremos aislarnos de esto porque nos trae preocupación. Porque si nos concentramos en esto, nos podemos hasta deprimir. Porque es demasiado lo que está pasando alrededor del mundo. Y nosotros nos preguntamos entonces cómo yo puedo sobrevivir a todo esto. ¿Cómo yo puedo vivir mi vida cristiana en el medio de todo esto? Donde hay tantas voces negativas que se están escuchando. Por un lado hay gente que está ignorando lo que está pasando. Baja un poquito el micrófono, por favor. Y por otro lado hay personas que están exagerando lo que está pasando. Pero hay una realidad y es que está pasando. Y mientras yo meditaba en todo esto, el Señor traía algo a mi corazón. Y quiero que busquen en sus Biblias. En Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Hay un consejo de parte de Dios en esta mañana para nosotros. Lo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Juan 10, versículos 27 y 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad del que te buscan. Gracias porque tú sigues hablando a tu pueblo. Ministra esta palabra en nuestros corazones en este día. Libéranos, libera nuestras mentes, libera nuestro espíritu. Libéranos de nosotros. Libéranos de nuestros pensamientos, de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro orgullo. Libéranos de todo lo que se interponga entre tú y nosotros, Señor. Haznos libres y que tu palabra nos haga libres en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Yo quise tomar este versículo en la Nueva Traducción Viviente porque tiene una claridad que nosotros necesitamos en el día de hoy. Hay algo que está sucediendo alrededor nuestro, como les decía. Y de alguna manera yo sé que todos aquí ven las redes sociales. ¿Alguien dice amén? ¿O soy yo solo que lo digo? Aleluya. Miren que yo lo veo en Facebook. Hay gente que son las estrellas de Facebook, de TikTok y de todo eso. Pero miramos las redes sociales y vemos una cantidad de información que está saliendo
de diferentes personas, como he dicho en otras ocasiones, incluso de diferentes predicadores, hablando muchas cosas. Yo no me tomo el trabajo en mis redes sociales de salir a criticar a nadie como veo por ahí, porque no creo que ese es el propósito. El propósito es predicar el evangelio, pero encontramos muchísima gente criticándose unos a otros. Estoy hablando de cristianos, y por supuesto le estamos dando motivos para que los que no son cristianos entonces tengan opiniones negativas. Incluso muchos cristianos están siendo confundidos con las opiniones que vemos en las redes sociales, porque pensamos que la gente que está hablando allí tiene toda la razón. Y muchas veces le damos la razón y le damos crédito. A ver si alguien me está entendiendo aquí hoy. Le damos crédito a lo que estamos viendo en las redes sociales sin saber realmente si es verdad o no. Sin saber si están equivocados o no. Así que muchas veces escuchamos algo en la iglesia y salimos a las redes sociales y escuchamos algo diferente. Y en nosotros está decidir si nosotros queremos creer a unos o a otros. ¿Alguien dice amén? Hay algo que Dios le dio al ser humano, que es la libertad. El libre albedrío, como lo conocemos en la Biblia, que es libertad de tú decidir, de tú escuchar, de tú creer. Y nadie nos puede obligar a nosotros a darle más crédito o menos crédito a las cosas que estamos mirando. Y al final del camino yo quiero que ustedes estén conscientes de esto. Nosotros mismos somos responsables de qué estamos mirando y de qué estamos creyendo. Porque no podemos decir que porque hay alguien en las redes sociales diciendo algo, nosotros tenemos que creerlo. Y no podemos decir que esa persona nos influenció a nosotros. Porque en nosotros está la decisión de si queremos dejarnos influenciar o no por estas cosas. Ahora, el Señor Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz. Y en la versión Reina Valera dice, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo le puse por título a este mensaje, cómo o aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Porque el Señor ha estado tratando conmigo en estos días. Yo veo a la gente a veces un poco desorientados, desubicados. Porque veo cristianos que están siguiendo cosas que no deben de seguir. O enseñanzas, quiero decir. Y hay mucha confusión allá afuera de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Cuando yo miro los acontecimientos tecnológicos que están sucediendo hoy en día, vemos con claridad la plataforma ya del gobierno del anticristo. Vemos la plataforma tecnológica de un control mundial, de un control monetario mundial, de un control de todo. Y nosotros no nos damos cuenta porque la gente vive distraída trabajando y no se da cuenta que estas cosas se han ido introduciendo poco a poco. Ahí me está entendiendo aquí. Y nos vamos acostumbrando. Acabo de ver una noticia en esta semana. Están implementando un sistema donde cuando una persona va a viajar en un avión, el pasaporte, el ticket y toda la información va a estar en el teléfono. ¿Alguien me está escuchando? Y todo el mundo ve esto como algo magnífico porque, bueno, ustedes saben los que han ido alguna vez a montarse en un avión, lo complicado que es pasar los puntos de seguridad, enseñar el pasaporte, enseñar los tickets de vuelo y toda una serie de cosas. Y ahora todo esto va a estar unificado en una aplicación muy sencilla, donde con la face recognition, con el reconocimiento facial, van a saber quién tú eres y punto. Les decía la semana pasada que Amazon implementó una máquina para hacer pagos con la palma de la mano. Así como lo estás oyendo, pones tu palma de la mano encima de eso y automáticamente te reconoce. Yo no sé si alguien sabe de las profecías bíblicas, pero esto es lo que viene para el gobierno mundial.
y que de alguna manera todo esto se está implementando. Y nosotros hay veces que vivimos un poco alejados de esto por diferentes razones que no quiero mencionarlas aquí. Pero de cualquier manera tú vas a estar bajo control. De cualquier manera nos están controlando todo el tiempo por los teléfonos que tenemos. Controla nuestros movimientos y controla incluso lo que hablamos. Y eso ya no es ningún secreto para nadie, pero no sé si te das cuenta que nos estamos acostumbrando. O sea que, de alguna manera también los gobiernos se están moviendo a las personas a hacer lo que ellos quieren que la gente haga. Vemos este panorama por un lado, porque esto está apuntando a las profecías bíblicas del último tiempo. De un gobierno mundial, un control mundial, incluso quieren la moneda digital, con muy buenas justificaciones, pero al final lo van a implementar. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Y entonces el gobierno sabe en lo que tú vas a gastar el dinero. Cuánto tú ganas, cuánto tú gastas y en lo que tú lo gastas. Tu vida va a estar controlada. Y esto los gobiernos del mundo lo están implementando y nosotros vivimos en el mundo. Excepto que te cojas ahora y decir a la gente para tu país y te a una loma, a un bosque o a un río, sin teléfono y sin tarjeta de crédito y sin nada, y siembra y cría una vaquita porque no vas a poder comprar nada si no tienes todo eso. Pero aún así no va a haber espacio para tanta gente que se quiera ir a los bosques a vivir. Eso viene para el mundo. Cuando vemos este panorama, por un lado, un panorama profético de que la venida del Señor está cerca. Miramos entonces las redes sociales que están de alguna manera manipulando y controlando la mente de las personas, incluyendo a los cristianos. Porque todos estamos mirando esas cosas y muchas veces la gente no tiene conocimiento bíblico para saber si eso es verdad o no es verdad. Y se están dejando engañar por esas cosas. Cuando miramos todo esto y en un mundo en caos, de tantas noticias negativas de cosas sucediendo, nos preguntamos entonces, ¿qué voz yo voy a creer? Porque incluso están apareciendo falsos maestros que tergiversan la verdad bíblica y lo hacen de una manera con tanta habilidad que la gente les cree. ¿Sabías eso? Muchas de esa gente que vemos por ahí hablando de la Biblia están hablando cosas equivocadas, pero lo hacen con tanta habilidad porque hay gente que tiene talento para todo. Con esto de TikTok hemos descubierto una cantidad de artistas por ahí tremendo, que si Hollywood los ve, yo estoy seguro que los van a contratar. Yo he visto gente cantando y bailando en TikTok. ¿Qué usted dice? No puede ser. ¿Qué hace esta vieja cantando y bailando hoy? Para que le den like, ¿no? Qué ridículo. Pero la gente, aquí hay gente que sabe de qué estoy hablando. En mi país decimos vieja a una persona ya bien adulta. Y le decimos eso de cariño a las mamás incluso. Yo sé que en otros lugares es un poco una frase un poco áspera, ¿no? Pero en mi país todo el mundo, mi mamá puede decir, es mi vieja, o mi viejita, y eso es algo de cariño, no es ofensivo. Pero veo algunas viejitas que están haciendo cada cosa. Que eso es tremendo. Que yo creo que nunca en su vida lo pensaron, no lo hicieron cuando eran jóvenes y lo están haciendo ahora. Y cuando uno mira todas estas cosas, cómo la gente de alguna manera se está metiendo de cabeza en el mundo de las redes sociales. Y cómo de alguna manera todos nosotros estamos siendo influenciados por esto. En otras palabras, hay influencia de los gobiernos, hay influencia de la tecnología, hay influencia de las noticias, hay influencia de las redes sociales, hay influencia de la sociedad. Y nosotros como cristianos estamos en el medio de todo esto. Y el hecho de ser cristiano no quiere decir que nosotros vivamos aislados del mundo que nos rodea. No podemos aislarnos del mundo. No es posible. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a irse allá a una montaña a vivir con las vaquitas. Pero mientras estemos aquí en la sociedad,
No podemos aislarnos de ese mundo. Y es interesante porque aquí la gente que llega de las montañas también se quitan la ropa a andar con la vaca y lo que sí se les queda en la mano es el teléfono celular. No saben hablar, pero el teléfono lo manejan al 100. No fueron a la escuela, pero el teléfono lo manejan al 100. Es increíble cómo la tecnología ha ido atrapando a las personas. Y les estoy hablando en serio. Hemos visto gente llegando, cruzando. Ustedes saben de qué estoy hablando. No traen nada, pero sí traen un teléfono. Los zapatos no sirven, la camisa no sirve, el pantalón no sirve. Nada, no traen nada, pero el teléfono sí sirve y funciona. De alguna manera la tecnología ha ido atrapando a todo el mundo y este es el mundo que nos ha tocado vivir. Y tú te preguntas entonces, ¿cómo yo puedo? Porque en la Biblia hay un hombre que le pide sabiduría al Señor. O sea, Dios le dice, pídeme lo que tú quieres, él dice, dame sabiduría. Pero el tiempo de la sabiduría en la forma que Dios se la dio a Salomón ya no es ahora. Porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y Dios puede hacer cosas diferentes a través de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, y por eso vemos tanta gente equivocada por ahí, porque están prestando atención a voces que no son la voz de Dios. El conocimiento de la palabra es importante, pero hay que tener una relación con el Señor. Y yo quiero llevar a ustedes a la Biblia, a algunos casos, no todos, porque hay muchos casos de gente que escuchó la voz de Dios. Y vamos a hacer un análisis breve de la manera que ellos escucharon esta voz. No, les voy a decir la cita si quieren anotarla, pero no la busquen en la Biblia porque se van a demorar mucho tiempo. Y no tengo el tiempo de esperarlo hoy. En 1 Samuel, capítulo 3, versículos 7 al 9, la Biblia dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Escucha, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Samuel estaba durmiendo, era un niño, su mamá lo había llevado al templo para que sirviera al Señor, para consagrarlo al Señor. Él escucha una voz, y él pensaba que el sacerdote lo estaba llamando. Por tercera vez le dice: ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, que era el sacerdote, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Esto es una historia hermosa, le invito a que la lean en sus casas. En 1 Samuel, capítulo 3. Samuel va y se acuesta nuevamente y entonces Dios le habla. Era un niño todavía. Para las personas que a veces piensan que los niños no, los niños sí pueden servir al Señor. Los niños sí pueden escuchar la voz de Dios. Dios sí habla a los niños. Lo que pasa es que tienen que prestar atención. Y los padres tenemos que enseñarle a prestar atención a la voz de Dios. Porque la mamá de Samuel lo llevó al templo para que se consagrara al Señor. Aún así él no sabía, él no había escuchado nunca a Dios hablarle. Pero él tuvo personas que le guiaron. Y finalmente cuando Dios le habla a la tercera vez, Samuel dice: heme aquí, Señor. Y entonces Dios le habla a Samuel. Y a partir de ahí Dios comenzó un trato con él muy especial. Como lo puede empezar con tus hijos. Como lo puede empezar con tus hijos. Pero tienen que tener padres que los impulsen a buscar a Dios. Que les enseñen a amar al Señor. No solamente en el momento de la iglesia, sino en la casa todos los días. Porque esto es una tarea de muchos días. No es de un día solamente. Aleluya. Y Samuel fue el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel. El hombre que ungió los reyes. El profeta que recibía voz de Dios constantemente. Que hablaba con el Señor. Y aprendió a hacerlo desde que era un niño. Y vemos aquí como él no sabía, él no había oído nunca a Dios hablarle. Y él no conocía la voz de Dios. Hasta que tuvo personas que le dijeron: ese es Dios que te está hablando. Deja que te hable. Deja que te hable. Y a partir de ahí él comenzó
un crecimiento en su vida, porque muchas veces los padres cristianos quieren que los hijos sean cristianos, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y no solamente el momento de la iglesia, amados, es en la casa también. ¿Alguien dice amén aquí? Seguimos por el Antiguo Testamento y encontramos otro hombre que escuchó la voz de Dios. Dice la Biblia en Éxodo 3, del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés no había visto a Dios. Moisés estaba viendo la zarza ardiendo, el fuego de Dios. Dice Moisés, entonces dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él estaba razonando con su razonamiento humano, lógico. Si hay un arbusto que está ardiendo en fuego, se supone que se queme, pero seguía ardiendo y no se quemaba. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Cuando el fuego de Dios te coge, sigues ardiendo, pero no te quemas. Aleluya. Iré y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, porque el Señor sí lo estaba mirando. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés. Aleluya. Me encanta esto cuando Dios le habla a la gente y lo llama por su nombre. Le dijo 2 veces: Moisés. Y él respondió: venme aquí. Y dijo: no te acerques. Aleluya. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Es incomprensible para nosotros pensar que en el medio de un desierto, al lado de una zarza ardiendo, Dios te diga: esto es un lugar santo. ¿Alguien está entendiendo aquí? No solamente es en el templo, donde quiera que usted pueda ver un lugar santo, donde tú realmente representes al Señor y donde Dios te hable. Aleluya. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, fíjate, o sea, hasta ese momento, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando él vio la zarza ardiendo, él no sabía que Dios estaba allí. ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba allí en la zarza. El mismo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y Moisés ve la zarza y no lo ve a él. Cuando Moisés escucha la voz: quítate los zapatos porque este lugar es santo. Estás en mi presencia. Estás en mi presencia. Entonces Moisés entendió, aleluya, que Dios estaba allí. Y cuando le dice quién es él, en la humanidad de Moisés, en la mente de él, porque él era un hombre, como tú y como yo, él reacciona. Y cuando vemos la vida de Moisés, después él quiere volver a ver a Dios. Pero en ese momento dice que él se cubrió la cara. Él no quería ver a Dios. Tenía temor de mirar al Señor, porque él se dio cuenta que Dios estaba allí. Si él hubiera muerto por mirar a Dios, él no sabía, él estaba mirando, pero no lo veía hasta que Dios le habla. Cuando Dios le habla y le da la revelación de su presencia y de su gloria, porque la zarza se está ardiendo en fuego y no se quema. Cuando Dios le da la revelación, entonces él entiende que Dios estaba allí. Y cuando él entiende que Dios estaba allí, él se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar al Señor. Porque él se dio cuenta: yo soy un hombre pequeño y estoy frente a un Dios grande. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas son gente que aprende a escuchar la voz de Dios. Gente que Dios se le manifiesta en diferentes lugares. Y tú pensarás: pero pastor, ¿a mí cómo se me va a manifestar? Yo te voy a decir cómo se te va a manifestar a ti.
Por supuesto que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Pero si tú te das cuenta, va a haber un común denominador en toda esta gente. Y es que prestan atención. Cuando Samuel dormía, oyó la voz, él prestó atención. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en sueños? ¿Y has prestado atención? ¿O se te olvidó a los pocos días? Cuando Dios comienza a hablarnos, nosotros aprendemos. Y hay un proceso donde el ser humano en ese proceso aprende a conocer la voz de Dios. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Si el Señor está diciendo que Él es nuestro pastor y somos sus ovejas, y está diciendo que nosotros podemos oír su voz, entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios podemos escuchar la voz de Dios. Hemos visto primero a Samuel, después a Moisés en el Antiguo Testamento, y lo quiero traer ahora al Nuevo Testamento. Aquí hay algo que sucede que es impresionante. Es una historia que todos nosotros conocemos, que de alguna manera hemos escuchado. Aquel amigo del Señor que se llamaba Lázaro. Era una familia que eran amigos del Señor. ¿Sabes lo que es ser amigo de Dios? Hay que ser amigo del Señor. Tenemos que tener intimidad con el Señor, porque si no tienes intimidad con alguien, no puedes decir que es tu amigo. Para ser amigo hay que compartir. Para ser amigo hay que pasar tiempo. Y si tú no tienes intimidad con nadie y no pasas tiempo con el Señor, no puedes decir que eres amigo de Dios, porque no estás pasando tiempo con Él. Lo que pasa en la vida de nosotros es que estamos tan ocupados y corremos tanto que no nos damos cuenta que a veces no pasamos tiempo con el Señor. Y los días pasan a una velocidad impresionante y el día no alcanza. El día no alcanza. Si nosotros no hacemos un alto para pasar un tiempo con el Señor, no lo vamos a pasar. Y a veces llegamos a la iglesia, tenemos tantas cosas, estamos tan cargados, que casi que cuando se acaba el culto es que íbamos nosotros a empezar a conectarnos. Pero ya en ese momento se acabó el culto y entonces hay gente: ay, pastor, pero siga un poco más. Porque ahora es que yo cogí la onda. Ahora es que me entró la señal. Pero hermano, llevamos 3 horas de culto, lo que nosotros pasamos el día entero aquí. ¿Cogiste tarde la señal? Porque venimos, voy a decirlo así, con toda la palabra, venimos tan desconectados del Señor que nos cuesta conectarnos. Y cuando ya venimos aquí, casi que tengo ya, me conecté a la señal, ¡ay, se acabó el culto! Este amigo del Señor había pasado tiempo con él. Yo quiero hablarles de Lázaro por un momento para que ustedes entiendan lo que es pasar tiempo con Dios. Ellos eran una familia, Lázaro, Marta y María, sus hermanas, que eran amigos personales del Señor y ellos invitaban al Señor a su casa. ¿Y para qué ustedes creen que ellos invitaban al Señor a su casa? ¿Alguien me puede decir? Invitaban al Señor a su casa porque ellos querían recibir la enseñanza, querían hablar del Señor, tenían hambre, deseo de conocer los planes de Dios. Y cuando el Señor siempre estaba con la gente, Él lo que hacía era hablarles del reino. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú invitas a gente a tu casa, invitas a gente que te pueda hablar del reino. No que te venga a traer chisme, sino gente que venga a hablar del reino, de las cosas de Dios, las cosas que te van a alimentar espiritualmente, las cosas que te van a fortalecer, que te van a ayudar a crecer en tu vida cristiana. Por eso ellos invitaban al Señor, porque el Señor siempre venía a hablar del reino. Y ellos querían conocer del reino de los cielos. Querían conocer de esa vida nueva que Cristo estaba hablando. Y lo invitaban y comían con Él, lo invitaban a comer a su casa. Pasaban tiempo con Él. Se sentaban a los pies del Señor a escucharle. Y el Señor compartía de su corazón. Aleluya. Y hablaban del reino de Cristo. Pero ¿sabes qué? Ellos aprendieron a escuchar la voz de Dios. Porque se sentaban con Él a escucharle. No sé si me estás entendiendo. Aleluya.
Y llega un momento que Lázaro muere, aquel amigo del Señor. Todos ustedes conocen la historia. Pero yo quiero mostrarles algo que sucede. Al Señor le avisan de que Lázaro había muerto. Y aparentemente él no le prestó atención. Siguió haciendo lo que estaba haciendo. Demoró en llegar. Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Así que no le hubiera sido difícil al Señor moverse hasta allí. Pero él llegó tarde. Pero recuerda esto que te voy a decir, Dios nunca llega tarde. Él lo hizo intencionalmente porque quería mostrar su gloria. Y muchas veces en problemas que nos pasan a nosotros y en situaciones de nuestra vida no es que Dios ha llegado tarde, es que Él lo está haciendo para mostrar su gloria. Y nosotros nos quejamos de él porque no llegó. Como se quejó una de las hermanas de Lázaro. Pues si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aleluya. Yo quiero llevarlo, porque ustedes conocen esta palabra, pero yo quiero llevarlo a algunos detalles de esta escena que a veces se nos escapan. El Señor hace una oración donde le pusieron, Señor, mira, está allí, y fueron con él hasta el sepulcro. En aquel tiempo enterraban a la gente en unas cuevas y le ponían una piedra grande delante. Y el Señor dice, quita la piedra. Porque lo primero que tiene que pasar en tu vida para que suceda un milagro es quitar la piedra de la incredulidad. Porque Él quería que la gente viera. Y con la piedra puesta no se sabía lo que estaba pasando adentro. Y Él pide que quiten la piedra. Él no quita la piedra. Vamos a ver algunos detalles aquí hermosos. Ni Él quita la piedra, ni ora para que Dios quite la piedra. Y Él lo hubiera podido hacer, porque Él tenía todo el poder. Y sin embargo Él le dice a los hombres, quita la piedra. Él no la quitó Él. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer si queremos ver la gloria de Dios. ¿Quién quiere que Dios le hable? Tiene que buscar al Señor. Tú tienes que quitar las cosas en tu vida que te están impidiendo que Dios te hable. Aleluya. Dios no la va a quitar. Tú eres el que tiene que quitarla. Tú eres el que tiene que dedicar tiempo a buscar al Señor, organizar tu tiempo para pasar tiempo con el Señor. Porque son cosas que nosotros podemos hacer. El tiempo es de nosotros. La eternidad es de Dios. Te lo digo de nuevo. El tiempo es tuyo. La eternidad es de Dios. Y en tu tiempo tú tienes que aprender a darle el espacio al Señor. Aleluya. Quiten la piedra, la parte humana. Lo otro, hace una oración al cielo. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Yo te pregunto en esta mañana, amado, ¿Dios nos oye? ¿Sí o no? Dice la Biblia que sí, que el Señor escucha la oración de su pueblo, que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Muchas veces dudamos y no nos damos cuenta que estamos dudando. Dios ha dicho en su palabra que Él siempre oye nuestra oración. Que el Señor no duerme, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dice la Biblia. Él siempre te escucha, siempre te escucha. A veces no vemos la respuesta en el momento. Como ellas no vieron que el Señor llegó en el momento. Porque el momento tuyo o mío no es el momento de Dios. Dios tiene su momento de obrar. Dios tiene su momento de hacer las cosas. Pero Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Dios tiene su momento. Aleluya. Y él oró. Y le dijo, Padre, yo sé que siempre tú me escuchas. Y después él nos dijo a nosotros, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que Dios lo oye a él y te oye a ti, me oye a mí también. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero después pasa algo que es impresionante. Y son detalles que a veces se nos escapan. Pero esta mañana estamos mirando los detalles. Después que hace la oración, Él mira a la tumba y le habla al muerto. Dios tiene el poder de hablar a los muertos. Pero Él hace algo. Yo mientras leía esto, el Señor traía una revelación grande a mi mente.
Él dice una frase que todos ustedes conocen. ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Levántate. ¿Cómo vas a pensar que una persona que está muerta puede escuchar? Ese es el milagro de la resurrección. Cuando hay alguien que está muerto en sus delitos y pecados y Dios llega a su vida y Dios habla, la persona recobre vida. La persona vuelve a la vida. Y fue lo que te pasó a ti y a mí el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento tú vuelves a la vida porque tú estabas viviendo en una oscuridad que ahora Dios te trajo al mundo de la luz. Y Lázaro escucha la voz de Dios, inmediatamente se mueve. ¿Pero por qué? Lázaro reconoce, aún estando muerto, que Dios estaba hablando, porque él conocía la voz de Jesucristo. Él conocía la voz del Señor. Él había pasado tiempo con el Señor. Por eso él puede, aún muerto, no sé si me estás entendiendo, en la peor circunstancia de tu vida, cuando Dios te habla, si tú conoces su voz, tú le oyes y te levantas. Aleluya. Cuando tú clamas en este momento, cuando Dios llega, tú le escuchas. Y te das cuenta que Él llegó. ¿Y sabes por qué? Porque tú conoces la voz de Dios. Hay gente que dice por ahí, yo nunca he oído hablar a Dios. A mí nunca me ha hablado. Yo nunca he sentido su presencia. Por supuesto, tienes que buscar una relación para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios solamente se oye audible, se oye con el corazón. La voz de Dios la puedes encontrar en un amanecer un día. La voz de Dios la puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Dios te puede hablar. Aleluya, Dios habla de muchas maneras y Él lo hace como Él quiere. Pero cuando hay alguien que está buscando escuchar la voz de Dios, siempre la va a escuchar. Cuando hay alguien que pasa tiempo con el Señor, los oídos espirituales se abren, la sensibilidad espiritual en tu vida se abre y tú puedes oír a Dios. También está en el canto de un pájaro. Dios te puede hablar. Aleluya. Hay gente que está seca. Aleluya. Hay gente que no llora en la presencia del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no estás oyendo la voz de Dios. Porque cuando Dios habla hay que doblarse. Cuando Dios habla hay que inclinarse delante de Él. No, la gente no llora porque sean débiles. Llora porque la presencia de Dios es tan gloriosa. Es tan gloriosa en la vida de nosotros. Aleluya, que no podemos resistir. Llorar en su presencia. Y yo decía esta mañana, cuando empezamos el culto, dile al Señor que traiga lágrimas a tus ojos, porque hay gente que tiene los ojos secos. Y el corazón se va endureciendo, y el oído se va tapando, y no escuchamos la voz de Dios. Hay que volver a las sendas antiguas. Esta mañana alguien oraba aquí al principio y decía, Señor, enamóranos de ti nuevamente. Que volvamos al primer amor, que volvamos a ese tiempo cuando tú eras todo en la vida de nosotros. Iglesia, que ha pasado en la vida de alguna gente que hace tanto tiempo que conocen al Señor y están muertos espiritualmente. Tenemos que decir al Señor que nos enamore nuevamente de Él. Cuando te enamoras del Señor, esa presencia llega y tú oyes la voz del Señor en cualquier parte, en cualquier lugar. Lees la Biblia y hay algo que ministra tu corazón. Aleluya. Esa palabra que tú conocías, que has leído tantas veces, la vuelves a leer. Mientras yo leía esto, el Espíritu Santo ministraba mi corazón. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios está hablando a su pueblo. Y la palabra tiene una voz revelada. Si quieres oír profecía, lee la Biblia. Aleluya. Dios está hablando. Dios habla en su palabra. ¿Sabes lo que pasa? La gente corre por allá buscando que un profeta le diga algo. Y no estoy en contra del ministerio profético. Pero Dios está hablando. El mismo Dios está hablando en su palabra. Mete de comer el Señor en su palabra. Y tú verás cómo Dios te habla. Aleluya. Porque los profetas se pueden equivocar. Pero Dios nunca se equivoca. Su palabra nunca se equivoca. Y cuando Él ministra a tu corazón, tú sabes que es Dios. Tú sabes que es Dios. No hay dudas. No hay confusión, no te vas por un camino incorrecto. Y por eso le decía al principio, hay tantas voces que estamos escuchando hoy alrededor nuestro. El Espíritu Santo está hablando a través de su palabra. Pero la iglesia a veces prefiere correr a las redes sociales, prefiere correr a otro lugar. Corre a la palabra del Señor, corre a su presencia, para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Amén. Y le dice Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia, literalmente, el muerto se levantó. Se levantó. Pero yo quiero que veas un detalle interesante, porque esto es maravilloso.
A las personas en aquel tiempo los metían y los envolvían. ¿Por qué no había esa caja tan bonita que hay hoy? Bueno, para los ricos, para los pobres no. Los envolvían en una sábana, algo parecido a una sábana, y los enredaban así. Ustedes saben, porque yo creo que todo el mundo ha visto algo de eso. Y le envolvían el cuerpo y le envolvían la cabeza. Bueno, ¿y cómo Lázaro se pudo mover y amarrado? ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez? Le ponían los pies juntos y los enrollaban así. Así no se puede mover nadie. Y él se movió. Y él salió de la tumba. Así como estaba, salió. Porque después el Señor dice, ahora, desátenlo y déjenlo ir. Pero él se movió. Él se levantó. Él se movió. ¿Sabe por qué? Cuando el Señor llega, los muertos resucitan. Cuando el Señor llega, aunque la gente estén atados, son libres. Son libres. Cuando el Señor llega, aunque estén atados, son libres. Cristo trae libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos. La Biblia lo dice. Él vino a dar libertad a los cautivos. Es lo primero que habla. Porque siempre nos gusta ver milagros, por supuesto que sí. Pero lo más importante es que sea el milagro más grande en la salvación de una persona. El milagro más grande es que la persona reciba a Cristo, que sea libre. Porque esa libertad es la que te lleva al cielo. No es la salud la que te lleva al cielo, es la libertad en Cristo. Puede ser una persona, en la Biblia el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y solamente uno regresó a dar gracias. Los otros 9 se perdieron en sus quehaceres, en sus ocupaciones, en todas las cosas que tenían que hacer, y uno vino a dar gracias. Ese uno se salvó. El Señor puede sanar a alguien, pero si no te mantienes fiel en la fe, de nada sirvió el milagro. Por eso el milagro más grande es la conversión de un hombre y una mujer. El milagro más grande es que el Señor te rescata. Dice la Biblia que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Y el Señor lo saca literalmente del mundo de las tinieblas y lo traslada al mundo de su luz. Y hoy vivimos en el mundo de su luz. Por eso podemos escuchar la voz de Dios. Porque tenemos luz en nuestros corazones. Aleluya. Lázaro se movió aún estando atado. Pero Lázaro pudo escuchar la voz de Dios aunque estaba muerto. Yo no sé si estás entendiendo. Cuando conocemos a Dios, cuando aprendemos a escuchar su voz, no importa cómo tú estés, no importa cómo tú te sientas, no importa en qué circunstancias estés. Cuando tú clamas, el Señor responde y tú oyes su voz. Aleluya. Aquí mismo, en esta familia, se da otro caso. Y es precisamente cuando crucifican al Señor. Había muerto y las mujeres valientes estaban buscando el cuerpo del Señor en el sepulcro. Aleluya. En Juan 20, 14 al 16, la Biblia dice, cuando había dicho esto, aleluya, ella entró buscando al Señor. Es un poquito vergonzoso, pero los hombres todos estaban escondidos. El Señor nos ayude. Y las mujeres estaban en la tumba. No le importaban los soldados romanos ni lo que pudiera pasar. Ellas estaban allí. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El cuerpo no estaba. La tumba estaba vacía. Había un lienzo doblado en una esquina. Les expliqué el domingo pasado que el lienzo significaba, en la costumbre de los judíos, que el Señor cuando estaba sentado a la mesa comiendo y aún no había terminado, Él doblaba la servilleta y la dejaba doblada. Así que los sirvientes sabían que el Señor no había terminado de comer y no levantaban la mesa, que Él iba a regresar. Y Él deja el manto doblado en una esquina. Aleluya. No terminado. Yo regreso. Aleluya. Yo regreso. Yo regreso. Estaba diciendo desde el momento ese, yo regreso. Y ella entra y lo busca y no encuentra el cuerpo del Señor y dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Ve a un hombre, ¿qué hiciste con él? Ella,
preguntándole a todo el mundo. Ella quería hacer algo con el cuerpo del Señor para cuidarlo. Eran las costumbres de ese tiempo. Y dice que vio un hombre y dice, ¿dónde lo pusiste? Aleluya. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, la persona que atendía el lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella estaba averiguando por el cuerpo del Señor. Aleluya. Jesús le dijo, María. Yo no sé si tú has escuchado pronunciar tu nombre al Señor, pero dice la Biblia que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Él te conoce por tu nombre, pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Él. Porque ella lo estaba mirando y no lo reconocía. Obviamente esto es un lugar que estaba un poco oscuro, pero ella no reconocía que era el Señor hasta que ella oye su voz. Y cuando ella oye su voz se da cuenta, aleluya. Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Maestro. Inmediatamente que él habla, el timbre de su voz. ¿Y sabes por qué? Porque ella había pasado tiempo con el Señor. Ellas habían pasado tiempo con el Señor. Ellas conocían su voz. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, aprendes a escuchar su voz. Y cuando Dios habla, donde hable, aunque esté oscuro, aunque no sean todas las condiciones adecuadas, porque a veces pensamos que Dios no va a hablar en un lugar específico. Dios te puede hablar donde quiera. Dios te puede hablar en cualquier momento. Dios te puede hablar en cualquier circunstancia. Lo que tú tienes que aprender es escuchar la voz de Dios. Y cuando la gente que sabe escuchar la voz de Dios, aleluya, ve las manifestaciones de su voz, inmediatamente que ella oye la voz del Señor, ella dice, este es el Señor. Tal vez no lo veía, porque muchas veces en la vida no vemos al Señor. En nuestra vida de tanta carrera, de tantos problemas, tantas aflicciones, tantas situaciones, buenas y malas, porque a veces también cuando nos va tan bien, nos podemos olvidar del Señor. Hay gente que cuando le está yendo bien, están relajados. Y apenas oran. Y cuando llega el momento difícil, como corren. Hemos visto esos videos de la gente que el avión de momento, el avión se empieza a caer y todo el mundo se convierte. Y todo el mundo ora. Y todo el mundo le pide al Señor cuando el avión se está cayendo, pero cuando si no se está cayendo, nadie le pide nada al Señor. Los seres humanos somos así, pero es mejor aprender a conocer la voz de Dios. Porque si tú no conoces la voz de Dios, si tú no has tenido una relación con Él, cuando el avión se esté cayendo igual, te puedes poner a llamarlo que no te va a escuchar. Es importante siempre estar en esa relación con el Señor. Gloria a Dios. Y quiero traerles ahora entonces nuevamente al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 29. Hechos 4, 29. Los discípulos estaban siendo perseguidos, ya el Señor había resucitado, habían visto su gloria, estaban predicando el Evangelio, la gente se estaba sanando, la gente se estaba salvando, la gente se estaba transformando, Dios se estaba moviendo de una manera gloriosa en la iglesia, aquella iglesia naciente, aquella gente llena del fuego de Dios que lo compartían todo. ¿Sabe? Mira, si alguien aquí es medio tacaño, léase el libro de los Hechos, para que vea que cuando te conviertes de verdad, la tacañería se va. ¿Qué le pareció eso? Cuando te conviertes de verdad, deja de ser tacaño. Y si eres tacaño todavía para ofrendar o para diezmar, conviértete entonces. Porque los convertidos de verdad dejan de ser tacaños. Esa gente vendía lo que tenía esa gente. Cuando venía alguien necesitado, le daban. No estaban pensando en tenerlo todo ellos. Ellos compartían lo que tenían. Y la Biblia lo enseña. Aleluya. Y dice la Biblia que la gente se convertía porque veía a los cristianos que eran diferentes. Si nosotros somos iguales a los demás, ¿quién se va a convertir? ¿Quién quiere ser como tú si tú eres chismoso? ¿Quién quiere ser como tú si tú eres tacaño? ¿Quién quiere ser como tú si tú nada más te ocupas de tu familia y no ayudas a los demás? Pero cuando la gente venga a alguien que está sirviendo y dice, este hombre tiene algo diferente, yo quiero ser como él. Porque es nuestro testimonio.
Escuchen, somos cartas abiertas al mundo. En nuestro testimonio lo que la gente lee, no lo que tú dices, lo que tú haces. No me digas que eres cristiano hace 30 años. Compórtate como un cristiano hoy. Aleluya. Porque la gente lo que va a estar mirando de nosotros es lo que nosotros hacemos. Cómo nosotros vivimos es lo que está mirando la gente. Y muchas veces no se convierte en nadie, claro. ¿Y tu testimonio? La gente tiene que ver que tenemos al Señor y que somos diferentes. Y eso a veces cuesta. Porque parece que con todo este ambiente que vivimos, nos ponemos como la gente que no tiene a Cristo, pensando solamente en nosotros. Aleluya. Y suena duro, ¿verdad? Pero esa es la palabra del Señor. El Evangelio, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve. Y el amor no se dice, se demuestra. El amor se demuestra como hechos, son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos. Que cuando los discípulos estaban tan preocupados porque quién era y quién no era. El Señor, lo voy a decir en el lenguaje, en el Spanish de hoy. Guáchalo. Míralo. Obsérvalo. No dijo escúchalo. Dijo, míralo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No dijo por lo que dicen, por lo que hacen. Porque hay gente que dice mucho. Hablas con ellos y son. Pero, ¿y la vida real? ¿Y en la vida real qué eres? En la vida real, ¿qué puede ver la gente en ti si la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo? Si nosotros somos la sal de la tierra, estamos siendo luz y estamos siendo sal. No. El pastor es el que tiene que dar muy buen testimonio. Y todo el mundo mirando al pastor a ver si hace algo incorrecto para poderlo señalar. Párate en tu casa y mírate en el espejo que tienes en tu casa. Y no mires al pastor, mírate tú. Aleluya. ¿Alguien dice amén ahora? Porque nos encanta. Yo iba a decir esto, no sé. Nos encanta estar señalando a la gente. Nos encanta ver defectos en alguien para decir mira. Pero no estamos dispuestos a mirarnos en el espejo con sinceridad y verlos de nosotros. Y la Biblia dice: no juzgues a nadie. Con la misma vara que mides vas a ser medido. El Señor no nos llama a juzgar. El mismo Cristo dijo: yo no vine a juzgar al mundo, vine a que el mundo fuera salvo por mí. Porque tú y yo vamos a estar juzgando a nadie. Cuando ves a alguien en problema, ora por esa persona. Haz algo para ayudarlo, no lo critiques. Dale la mano para levantarlo. Que muchas veces la iglesia de Jesucristo lo que hace cuando ve a alguien mal, dale con el pie para acabarlo de hundir. Pero el Señor no nos llama a eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si me salvó a mí, puede salvar al peor. Si te salvó a ti, puede salvar a cualquiera. No nos mandó a juzgarlo, nos mandó a amarnos. Nos mandó a ayudarlo, a mostrarles el amor del Señor. Porque con el amor se gana. El amor siempre gana. El amor siempre gana. Aleluya. Los discípulos estaban siendo perseguidos. Estaban predicando y tú te preguntas cómo, si estaban predicando los iban a perseguir. Pues sí, los perseguían. Aleluya. Y en un momento se puso tan difícil la situación que ellos estaban en una casa y oraron al Señor. Estaban amenazados de muerte. Yo no sé, a ustedes no han amenazado de muerte a ninguno. La gente está llorando por ahí porque me amenazaron que me van a matar con mi país. Pero si vas a seguir vivo, no te van a matar. Y mientras hay vida y esperanza, lo mismo se vive aquí que se vive allá. ¿Cuál es el cuento? Decían en mi pueblo. Gloria a Dios. Los estaban buscando para matarlos, no era para mandarlos para su país, para deportarlos. Era para matarlos. Los estaban persiguiendo, los estaban encarcelando. Ustedes léanse el libro de los Hechos. Los cogían y le daban 40 latigazos en la espalda y los tiraban allí como si fueran animales. Gloria a Dios. Y aún así ellos seguían predicando. Sigan de una ciudad para otra y seguían predicando el Evangelio. Lo que ellos tenían dentro, el fuego que tenían dentro, era tan grande que no les importaba la vida de ellos. No les importaba ganar dinero como le pasa a la gente ahora. Lo que les importaba era predicar a Cristo. Porque se daban cuenta, habían entendido, aleluya, que la vida se va a terminar de todas maneras y que hay una eternidad con el Señor y que lo más importante es lo eterno.
Aleluya. Por eso se habían despegado de lo material. Por eso el Señor dijo: el que tenga puesta su confianza en las riquezas está perdido. Aleluya. Y bajo esta persecución quiero leerles aquí en Hechos 4:29. Dicen, hacen una oración y dice: Señor, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No les piden: Señor, manda fuego del cielo y consúmelo. Manda a los ángeles que los acaben. Ellos dicen: danos el poder de seguir hablando. Lo que queremos es hablar de ti. Lo que queremos es hablar de ti. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dios habla de muchas maneras. Fíjate qué manera más interesante de Dios hablar. Que ellos están orando. Y dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar, la casa tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios puede hablar de muchas maneras. Cuando tú oras con fe, Dios responde. Cuando tú hablas con Dios, como dice el coro, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cuando hablamos con Dios, Dios responde. Pero responde cuando tú y yo sabemos escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros conocemos la voz de Dios. Dios no habló literalmente. No se oyó ninguna pronunciación de ningún nombre. Simplemente el lugar donde estaban tembló. ¿Y qué pasó? Estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento. Fueron llenos del Espíritu Santo. Porque yo quiero que entiendas algo hoy. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de nosotros es lo más importante de todo. No tienes que escuchar la voz de Dios con claridad. Que digas palabras. Dios te puede hablar así, por supuesto que sí. Pero cuando su Espíritu Santo llega, tú sabes que Él está ahí. El que conoce al Espíritu Santo sabe que cuando llega está ahí. Llegó el Espíritu Santo. Llegó su presencia, y cuando su presencia llega, mira, sin decirte nada. Sin decirte nada. Cuando solamente llega, toda tu tristeza se va. Toda tu ansiedad se va. Toda tu preocupación se va. Todo tu dolor se va. Toda la depresión se va. Cuando el Señor llega, hay una paz que llega y que entra a tu vida y que te llena completamente. Nadie te tiene que explicar. Tú sabes que Él está ahí. Tú sabes que Él está ahí y que su presencia te está llenando. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie y donde estás. Y eso es lo que queremos, hermanos. Eso es lo que queremos. Aleluya. La iglesia anda buscando dirección. La gente, todo el mundo quiere saber cómo criar a sus hijos. Todo el mundo quiere saber cómo llevar su matrimonio. Todo el mundo quiere saber cómo tomar las mejores decisiones. Yo también lo quiero saber. La mejor manera de todo esto es que puedas aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cada vez que haya una decisión que tomar, tú puedes ir a orar. Tú puedes ir a la presencia del Señor y de alguna manera el Señor te va a responder. De alguna manera el Señor te va a hablar. De alguna manera el Señor te va a manifestar su voluntad. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Alguien que no habla nunca con Dios, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo va a conocer la voz del Señor? Necesitamos conocer la voz de Dios. Y por eso yo les decía al principio de este mensaje, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Hay que parar. Los discípulos estaban siendo perseguidos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Irse a un lugar a orar. Muchas veces nosotros tenemos un problema y salimos corriendo a buscar ayuda y corremos para el hospital y el rescue y emergencia y no sé cuántas cosas más. Y no estoy en contra de eso. Pero la primera opción de un cristiano es clamar a la sangre de Cristo. La primera opción de nosotros es llamar al Señor y decirle: Señor, estoy clamando a ti en esta hora. Es la primera opción de nosotros. Los discípulos estaban siendo perseguidos y en vez de correr a esconderse o irse de la ciudad, fueron a orar. Fueron a orar. Y dicen que el lugar donde estaban orando tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el miedo se va. Dile que está al lado tuyo: cuando el Espíritu Santo te llena, el miedo se va. Aleluya. Aquí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? El miedo se va.
Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el miedo se va. El temor se va. A ellos lo estaban persiguiendo para matarlo, no era para darle cariñito, ni abrazarlo. El miedo se va. Cuando el Espíritu Santo te llena, el miedo se va. Tú no le temes a nadie, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El mayor es el Señor. Mayor es Él. Mayor es Él. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú comienzas a ver entonces cómo la presencia del Señor va contigo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, se te quita el miedo. Y te entra una fe y una fortaleza, aleluya, que nadie puede contigo. Nadie puede contigo, porque cuando el Señor está contigo, tú no tienes temor. Y ya tú sabes entonces, cuando el Señor está contigo, que nada, que Él no permita, aleluya. Si Él no quiere que nadie te toque, nadie te toca. Y si Él quiere que pase algo, es porque tiene un propósito glorioso con eso. Aleluya. Hermano, hay que llegar a esa convicción cristiana. De lo contrario, estamos hablando y hablando, pero no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Hay que llegar a una convicción en nuestros corazones. Sea que, como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Nadie puede hacer nada contra ti que Dios no le permita. Pero cuando el Espíritu Santo te llena, el miedo se va. Perseguidos. Ora. 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 ¿Tienes miedo? Ve a su presencia. ¿Es de humanos tenerlo? Por supuesto que sí. Estaban siendo perseguidos y tenían temor, por supuesto que sí. Pero ellos hacen lo único que puede hacer un cristiano, lo que realmente debe de hacer un cristiano. Vamos a orar. Y cuando tú oras de verdad, aleluya, la presencia llega. El lugar se sacude. Tu vida se sacude. Eres lleno del Espíritu Santo y el miedo se va. La preocupación se va, la ansiedad se va. Aleluya, porque cuando Él llega, todo lo del enemigo se va. Cuando la presencia llega, toda nuestra humanidad débil, sí, somos débiles, claro que sí lo somos. Esa humanidad débil se va y te conviertes entonces, aleluya, en un vencedor. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo levanta bandera por su pueblo, bandera de victoria. Aleluya, que entiende la palabra en los tiempos antiguos, cuando un ejército iba a pelear, el que iba delante era un caballo, el más grande, y llevaba la bandera, una bandera levantada. Yo sé que ustedes han visto eso en algunas cosas de la historia. La bandera significaba, aquí va el ejército. ¿Sabes qué? Cuando el Señor está peleando por ti, cuando el enemigo se levanta contra ti, dice la Biblia que el Espíritu Santo levanta la bandera de victoria. La bandera de victoria. Porque Él va adelante, Él va peleando la batalla por ti. Tú solamente tienes que orar y creer que Él va adelante, cambiando las circunstancias. Aleluya. Levanta bandera por su pueblo, porque somos el pueblo de Dios. Somos los redimidos por la sangre del Cordero. Nadie te puede apartar de su mano, dice la Biblia, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie me lo puede quitar. Aleluya. Coge esta palabra y ponla en tu corazón en esta mañana. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, te dice el Señor en esta mañana. Pero tienes que decirle, Señora, abre mis oídos para yo aprender a escuchar su voz. Ayúdame para yo pasar tiempo contigo y conocer tu voz. Porque yo quiero, aleluya. Yo necesito dirección. Yo decía hace un momento, todos necesitamos dirección. ¿Qué vamos a decidir? Cada día hay que tomar decisiones. Frecuentemente hay que tomar decisiones y uno no sabe qué es lo mejor que debe de hacer. Ve a su presencia y Él te va a mostrar. Pero tienes que ir a su presencia. A veces corremos pidiéndole consejo a un vecino, a un pariente. Aleluya. No, que esta persona me puede dar un consejo. Oye, ¿qué tú crees que haga? Y muchas veces cometemos ese error. Que escuchamos las voces de gente. Aprende a escuchar la voz de Dios. Porque el que conoce la voz de Dios, cuando alguien te dice algo que no está alineado con Dios, inmediatamente tú lo rechazas. Porque tú sabes que no viene de Dios.
Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos hablar con alguien y nos dice algo. Y hay algo dentro de ti que te dice, esto no, esto no, esto no es para ti. Pero si no sabes escuchar la voz de Dios, cualquiera te puede guiar mal. Porque Dios habla de muchas maneras, pero una de las maneras que habla el Espíritu Santo es que cuando entra una voz que no viene de Dios, enseguida se enciende una luz. Hay una alarma, te está diciendo, no, warning, esto no es contigo, esto no es para ti, este lugar no es para ti. Sal de aquí, que este lugar no es para ti. No te reúnas con esa persona, que esa persona no te va a ayudar. Pero el que no conoce la voz de Dios se va con cualquiera. Y cualquiera lo arrastra. Como le dijo un día a alguien, ¿cómo vas a pedirle consejos de matrimonio a una mujer que se divorció 3 veces? Se divorció 3 veces. ¿Y qué tú crees de mi matrimonio? ¡Mátalo! Por supuesto. Sí, ella lleva 3 ya. ¿Alguien me está entendiendo? Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que ver donde uno pide consejo. Pero la Biblia tiene una palabra. Miren, en la vida normal de nosotros, cuando tenemos una relación con el Señor y alguien te dice algo que no está en línea con Dios, inmediatamente hay un rechazo dentro de ti. No a la persona, no me malinterpreten, sino a lo que te está diciendo. Porque el Espíritu Santo te está mostrando que eso no es para ti. Pero cuando Dios está hablando a través de una persona, hay algo dentro de ti que se activa y tú sientes la presencia del Señor. Y tú te das cuenta inmediatamente que Dios está hablando. Aleluya. Y esto es aprender, esto es conocer la voz de Dios. Yo quiero hablar en esta mañana. Porque la iglesia de hoy necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que buscar dirección. Hay demasiadas voces en este mundo hablando. El mundo está jalando a mucha gente. Y a tus hijos jóvenes el mundo lo está atrayendo para llevárselos al infierno. Hay un pedido grande, el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está destruyendo a la juventud y ustedes lo saben. Y a los niños hay que estar clamando y orando por ellos y exponiéndolos a la presencia del Señor para que aprendan a conocer la voz de Dios, porque cuando un niño como Samuel lo exponen a la presencia. ¿Sabes por qué Samuel escuchó la voz de Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque la mamá lo llevó al templo. La mamá lo llevó al templo. Si lo hubiera dejado en su casa, Samuel nunca hubiera aprendido a escuchar la voz de Dios. Ella lo llevó al templo y allí Dios le habló. No le habló en su casa, le habló en el templo. No quiere decir que Dios no pueda hablar en la casa, no me malinterpreten. Pero hay algo que los padres tenemos que hacer. Y él escuchó la voz de Dios porque ella lo llevó. Ella lo expuso a donde estaba la presencia. Hay que exponernos a la presencia del Señor. Cuando te expones a la presencia del Señor, Dios te habla. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde estás. Yo no sé cuántas personas de aquí están ahora mismo aquí escuchándome o viéndome en las redes sociales. Pueden decir, yo conozco la voz de Dios. Dios me está hablando a mi vida. Y yo no sé cuántos pueden decir en esta mañana, pastor, hace tiempo que Dios no me habla. Yo me creo cristiano y sé de la Biblia, pero esa voz, que no es emoción, es la voz del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Es algo diferente a las emociones. Porque a veces la gente cree que porque vengan a alguien emocionado está yendo del Señor. Es otra cosa. Cuando Dios te toca, Él va a activar en tu vida algo. Yo no sé si tú en esta mañana quieres decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu dulce voz. A veces queremos escuchar voces de personas. Y no está mal que escuchemos las voces de las personas que amamos. Pero hay una voz que lo cambia todo. Porque los seres humanos no te pueden dar lo que Dios te da. Ni el mejor hijo, ni el mejor esposo o la mejor esposa.
Porque muchas veces incluso las personas que nos aman, lo que nos producen es preocupación y sufrimiento. Los hijos nos producen preocupación y sufrimiento. La persona que vive contigo a veces te produce preocupación. Pero sabes, cuando tú escuchas la voz de Dios, 100% toda preocupación se va. Y hay una paz que te inunda. Una paz que no tiene precio. Y es la paz de Dios. Cuando Él llega, a veces no te dice nada. Simplemente te abraza. Y tú sientes el abrazo del Padre. Y tú sientes la presencia del Señor. Yo no sé si tú hace tiempo que no sientes la presencia del Señor. No estoy hablando de cuánto tiempo lleves en el Evangelio, de cuánto tiempo conoces la palabra. Porque no importa cuánto tiempo lleves, necesitas sentir su presencia. Y si no la sientes, yo te invito a que tú le hables al Señor. Necesitas acercarte más a Él. Ya no estoy hablando de venir un domingo a la iglesia. Estoy hablando de algo más profundo. Si tú no estás sintiendo la presencia del Señor en tu corazón, necesitas acercarte más a Dios. Y yo quiero orar en esta mañana. Quisiera pedir por favor que ahora nadie se mueva de su lugar. Por favor. Porque esto es un tiempo en la presencia del Señor. Solo Él puede llenar nuestros corazones. Ni el dinero, ni el trabajo, ni el éxito, ni la familia. Solo Él puede llenar tu corazón. Y si tú necesitas que Él lo haga en esta mañana, y te vuelvo a repetir, no importa cuánto tiempo hace que conoces al Señor. No importa cuánta Biblia conoces, ni cuántos himnos te conoces de la iglesia, ni cuántas canciones. Es su presencia. Porque podemos llevar muchos años y estar vacíos. Y lo importante no es los años. Por eso el Señor dijo, los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Lo importante no es el tiempo que lleves. Lo importante es la calidad de la relación que tienes con Él. Señor, estamos en esta mañana en tu presencia. Somos tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Tú conoces el corazón de cada hijo tuyo. Tú nos has estado hablando que tú quieres revelarte a tu pueblo. Que tú quieres levantar los ánimos que están caídos. Que tú quieres reanimar, activar con tu Espíritu Santo la vida de tus hijos, de tu iglesia, para que pueda enfrentarse a los tiempos difíciles que están llegando. Tú estás hablando, Señor, y muchas personas no te están oyendo, ocupándose solamente de las cosas de la tierra. Estamos orando en esta mañana para que tú te reveles a tu iglesia con poder. Para que tú levantes a cada persona que está caída. Aleluya. Revélate a tu pueblo en este día, Señor. Trata con tu iglesia, porque sabemos que tú tienes planes gloriosos. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser parte de este plan glorioso. Ayuda a cada hijo tuyo, en lo personal, a aprender a escuchar tu voz. Ayúdanos a cada uno a recibir dirección en nuestras vidas a través de la voz tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.